Buenas tardes a todas y todos. Nos toca ahora continuar con una plenaria que nos impartirá Beatriz Santamarina, que me ha dicho que directamente no la presente. Es decir, que ella es Beatriz Santamarina y yo no la presento. Cuando tú quieras, arranca, por favor. Porque soy una impresentable. Claro. Yo eso no lo he dicho. Vamos allá. Pues empezamos bien. Empezamos bien. No, pero había vuelto. Bueno, esto está bien porque en realidad está hecho adrede para contextualizar lo que fue la Dana, que fue una sucesión de desconexiones. Así que está todo pensado. De todas maneras, aprovecharé para esa imagen que habéis visto de Andana, ¿vale? Es el acrónimo que empezamos a utilizar a partir de enero, AN de antropología y Dana, pero la Andana también en valenciano es el lugar de la casa, la parte de arriba, donde antiguamente se guardaban las cosechas y ahora se conserva lo más importante. Un informante de Paiporta que había perdido todo, lo único que no había perdido era el Belén de sus abuelos porque lo tenía en la Andana. Y la foto esta es de la Andana de Paiporta, que es lo único que no perdió. ¿Vale? ¿Cómo? Ya. Pero como lo han visto antes sí lo habéis visto, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahora cuando me dejen empezar. ¿Esto cuenta o no cuenta? A ver, os voy a confesar que estoy nerviosa y esto ya... Voy a borrar el cronómetro. La tecnología tiene esto, ¿eh? Bueno, pues eso te digo. Bueno, pues si queréis... lo que podemos hacer es empezar, ¿vale? Porque las imágenes las podemos ir viendo luego. Os explicaba eso, lo importante que era la Andana. Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Buenas tardes a todos y a todas, sí que me oís. En primer lugar, dar las gracias a la organización del Congreso por darme la oportunidad de ser altavoz y de alzar la voz. Gracias por brindarme este espacio y por dejarme traer un pedacito de nuestro trabajo. Muchas gracias también por hacer posible que hoy estemos aquí. Sé que ha sido muy complicado y sé que está siendo muy complicado en directo, ¿no? En segundo lugar, gracias a la Universidad de La Laguna, al Consejo Social y su presidente Francisco Almeida, que no sé si vendrá, por hacer posible la exposición Pasarela a la Esperanza que tenemos en este congreso. Por eso yo no hablaré hoy del voluntariado. Ahí tenéis una invitación para imaginar narrativas posibles. Todas las cartelas, salvo la primera y la última, están sacadas de entrevistas. En tercer lugar, gracias... ¿Ya puedo? Ya puedo, perdonar. Vamos a empezar. Bueno, el título de la plenaria que he traído hoy es Cuando lo irreal se hace real. Es una frase de un informante
que me dijo que ese día se duchó, un informante especial, no tiene tele, no ve generalmente lo que sucede, se acuesta muy pronto, se pone a leer, se durmió, se levantó al día siguiente, se duchó, se bajó a la calle, miró para un lado, miró para el otro y pensó que era una película de Hollywood. Se subió a casa, se duchó, se volvió a vestir, bajó a la calle, miró hacia un lado, miró hacia el otro y vio que lo irreal era real. Por eso la imagen está, el título está sacado de ahí. Estaba dando las gracias que me están desconcertando un poco, pero bueno, quería dar las gracias también a la SAE por el extraordinario trabajo que realizan cada día y por apoyar en los momentos más difíciles. Gracias a la Secretaría, gracias a la Presidencia y gracias al Comité Ejecutivo, estamos y estaremos en deuda con ustedes, como dirían aquí. Y por último, gracias a todo el equipo que se formó a las 2 semanas de la Dana del 29 de octubre de la provincia de Valencia, con mucha urgencia y multidisciplinar. Muchas gracias. Gracias también a todas las personas que mareé de una manera brutal hasta conseguir financiación. Gracias a la vicerrectora de Cultura y Sociedad, al director de la ENNO, al coordinador de museos de la Generalitat, a Consum, a Canon, a ACRE, a Sociolab, a la Facultad, a Caixa Popular. Todos han sido pequeños milagros que fueron dando forma a un proyecto, que han sido varios proyectos, que ha durado meses, arrastrado por la avalancha del 29 de octubre. Y después de los agradecimientos, toca presentarse. Soy Beatriz, soy la cuarta de 8 hermanos, así que siempre estoy en medio como el jueves. Crecí feliz, la verdad, en un ambiente marcado por el catolicismo y por el orden, a veces extremo. Soy de clase media acomodada y zurda hasta la médula. Me defino como ecologista. Y soy republicana con ganas. Me defino como ecologista, feminista y pacifista. Algo que en realidad no tiene mucho glamour, ¿vale?, pero que conlleva bastante desgaste. Tengo diversidad funcional, queda mucho mejor que decir que tengo discapacidad, porque eso de que no tengo o que no soy capaz, como que no mola, ¿vale? Y esto ha marcado sin duda mi vida, mi trabajo y mi trayectoria. Poco más, no os asustéis. Tengo el tiempo limitado para desestabilizaros, aunque como aquí estamos en Canarias, 1 hora menos, quizá podamos rascar unos minutos, ¿vale? Mi perspectiva siempre ha sido crítica y he buscado estar en el mundo, aunque sigo en el camino, no os voy a engañar. Así que no voy a poder dar muchas respuestas y la que avisa no es traidora. He mirado desde diferentes paradigmas, he jugado con dispositivos, con capitales, configuraciones, con hegemonías, arqueologías, microfísica, simbiosis, sociogénesis. He jugado con violencias cotidianas, agencias, resistencias, conocimientos situados, compromisos éticos y políticos y siempre con verdades a medias. Me gusta hacer guiños, tirar de la ironía, andar por la cuerda floja, a ver si me caigo hoy, ahí estamos, y crear polémica. Me he movido siempre en distintos campos, las antropologías ambientales, los conflictos urbanos y las distintas versiones de la patrimonialización colectiva. Y lo he hecho analizándolo desde diferentes ópticas, para mí todas complementarias. Desde la ecología política, observando cómo el poder, el conflicto y la desigualdad estructuran las relaciones entre sociedad y medio, llegando a la ecología política feminista, que permite la descolonización del pensamiento ecosistémico, denunciando el legado colonial de la gestión ambiental, el extractivismo o la epistemología dominante. Reclama, por tanto, saberes situados como éticas del cuidado y me parece especialmente productiva porque busca una transformación radical. Pero también he pasado por distintos marcos interpretativos
y todos son estimulantes, como el antropoceno, que señala como agente destructor al humano, el capitalceno, que apunta al capitalismo como motor de colapso, el tecnoceno, que analiza esa mediación tecnológica y sus transformaciones, esto que nos ha pasado también estaría por ahí. Esto es más difícil. La particular propuesta del tuloceno, lo voy a decir así, porque eso de decir tuloceno se me hace como muy complicado, que propone que en la era de la simbiosis y la interdependencia nos quedemos con el problema. Todas estas visiones me aportan y confieso, ¿vale?, que a veces basculo más hacia una que hacia otra, pero hoy estarán todas presentes y entrecruzadas en esta plenaria. Desde aquí y desde esta posición híbrida pretendo iniciar un diálogo con un público, espero, entregado. Veo algunas caras conocidas, así que confío en su complicidad. Y ahora toca explicar, para que nadie se lleve a engaño, por qué estoy aquí. Estoy aquí porque soy valenciana, porque vivo en la capital del Túria, sobre su viejo cauce, enfrente justo del nuevo. Desde donde habito veo la costa, el Mediterráneo donde nací. Contemplo parte de la llanura aluvial costera de Valencia. Los días buenos se dibuja la silueta maravillosa del Montgó saliendo del mar, ya en Alicante. Veo la Albufera, las pedanías y los pueblos del sur, lo que conforma gran parte del área metropolitana del Horta Sur. Estoy en recto, si trazo una línea imaginaria, a 1 kilómetro del Camí del Tremolar, una pedanía de Valencia en Castellar. Aunque en la práctica estoy a 5 kilómetros. Hay diferentes infraestructuras o una maraña de ellas que me separan y que hacen que esté a 1 hora andando o a 20 minutos en coche. En esta imagen, para los que no sois de la península, tenéis la península, la Comunidad Valenciana y luego, en pequeñito, toda la zona que sufrió la Dana. Os he contado todo esto de que vivo a 20 minutos en coche, porque allí, en Castellar, en el Camí de Tremolar, tengo una amistad de toda la vida. He andado con esa familia todo mi camino y con ella lloré, me enrabié, padecí y compartí la indignación, el sufrimiento, la ira, la desesperación, el desconsuelo de una Dana que se les llevó todo y de unas instituciones que se paralizaron y los abandonaron. Aprovecho al decir esto que no ha sido fácil este proyecto y todavía nos queda. La distancia y la gestión de las emociones, algo a lo que no solemos prestar mucha atención, lo de la gestión de las emociones, aquí fue fundamental. Y como también reconozco que ha sido muy fácil la empatía. El 29 de octubre del 2024 será una fecha que marcará para siempre mi territorio interno y externo. Una herida abierta, mucho más cruel que la pantanada de Tous del 20 de octubre de 1982 o de la llamada la Gran Riala de Valencia del 14 de octubre de 1957, que conocí por mi padre. No había nacido, ¿vale? Vamos, que la última vez me dijeron, como tienen 70 años, y dije, pues sí que pinto mal. Estas dos últimas configuraron y marcaron el lugar del agua en la terreta y modificaron el espacio y la memoria de varias generaciones. Entonces se hablaba de gota fría. Yo crecí con eso, con esa normalidad, que viene la gota fría, como aquel que dice que viene el lobo, ¿vale? Y además viví con angustia Tous desde el patio de mi recreo. El siglo XXI nos trajo danas, depresión aislada en niveles altos. Palabra reconocida por la RAE desde diciembre del 2024, que la reconoce en minúscula, como nombre común y que consolidó su uso cotidiano. Esto es importante,
porque de repente nos hizo más tecnocientífica la denominación de nuestra gota fría, del ponerse las botas de agua me refiero. En realidad, al hacerlo así, es más fácil controlar y es más fácil dominar la narrativa porque desviamos la atención al campo experto. Pero en cualquier caso, octubre es un mal mes per a nosaltres. Un mes pasado por agua y sobrepasado por su furia. Pero volvamos al relato porque si no me voy a liar, ¿vale? Desde aquí es de donde yo os voy a hablar y creo que es un ejercicio de honestidad que me tocaba. Después de situaros en mi mundo, me gustaría empezar por leer algunos fragmentos que me ha costado, ¿vale?, de mi diario de campo del 30 de octubre para poneros en contexto. Empecé el diario de campo a las 9:40, ¿vale? Ahí tenéis la famosa alerta que llegó a las 8:11 tapada por la que llegó después a las 29, 24, 21, 24 y después el día 30 empezaron a sonar a partir de las 7 de la mañana y no pararon, ¿vale? Me voy al diario. Oh, se me fue el cronómetro. Empiezo 30 de octubre, 9:40, empiezo el diario cuando vuelvo del Hospital La Fe de hacer rehabilitación. Voy todos los días. Esto pinta muy mal, o al menos eso siento. Me impacta la avenida por donde voy, que está al lado de la pista de silla. Todos son camiones aparcados en los carriles. A mi vuelta todavía hay más. Llego al hospital y aquí se hace patente la dimensión de la Dana. Retomaré el relato de hoy, pero voy a retroceder para anotar todo lo que sucedió ayer. Voy a empezar por lo que sucedió el martes 29, que será difícil borrar para esas fechas. Me voy a las 8 de la tarde, ¿vale?, porque no voy a contar todo lo que pasó el 29. A las 20:11 pitaron los móviles a la vez, momento surrealista. Al principio no sabía qué pasaba. A las 8 me conecto al aparato, un aparato de manoterapia, tampoco tiene más, y no puedo utilizar móviles ni tener dispositivos cerca. Los de casa no oyen nada porque están intentando asegurar como pueden las cosas de la terraza para que no caigan a las calles. Les digo que ha pitado algo de forma muy fuerte, que miren qué pasa. Cuando nos llegaron las alarmas se empiezan a compartir en los distintos grupos familiares, con cierta preocupación. No llueve. Y el aviso es por fuertes lluvias y que evitemos desplazamientos. Alguien dice, todos en casita. Otro, que pongamos canal no. En realidad es apunta ahora. El que vive fuera de Valencia apunta, las rachas de viento brutales, pero el aire es caliente. Es todo muy raro. Creo que nos ha pasado un tornado por el jardín. Alguien confirma y manda un vídeo. Vuelvo a hoy. Aquí hago un corte, ¿vale? Vuelvo al 30 de octubre. Tengo tantas ganas de no dejarme nada que estoy algo atropellada en mis ideas y huecos. Regreso de rehabilitación desconcertada. Del agua imaginada a la real, la distancia es incalculable y creo que me enfanjará todo el día. Está cortada la salida de Valencia hacia Alfafar, Sedaví, Silla, etc. Hay mucha policía, bomberos, ambulancias y un tráfico de cuidado. Las imágenes que retengo y las conversaciones de la fe hablan de un relato que se irá completando a lo largo de la mañana, pero lo que escucho y lo que veo me angustia. No me suena nada bien. Más de la mitad del servicio de fisioterapia no han ido a rehabilitación. Auxiliares solo había 2. No estaba Ana, la que me viste y me desviste cada día. Sé que vive en Paiporta. Muchas, faltan muchas. He visto y oído cómo intentaban de alguna forma organizar el descontrol. No sabía ni dónde estaban sus compañeros y compañeras. Ni siquiera sabían si llegarían o no llegarían. No les cogen el teléfono. El responsable les pide que sigan llamando. Alguien dice que estarán en un atasco, que hoy el tráfico está mal y que el metro no funciona. Todavía no hay información suficiente, pero muchos conocían vídeos e imágenes que ayer circulaban por las redes y habían visto a Punt y ya hablaban de una catástrofe importante. Empiezan a apuntar un montón de pueblos y yo empiezo a asustarme. Cuando nos meten en la sala de rehabilitación se empiezan a escuchar muchas historias. Explican que ayer el hall del hospital se convirtió en una cama improvisada para la gente.
Su entrada fue el alojamiento para los que salían del turno de tarde y también para los familiares que habían ido. El pitido del móvil les pilló a todos allí. No se movieron del hospital. Hay gente que dice que no sabe de alguno de sus familiares. Hablo con Miguel para saber de Amparo y José. Me explica lo que no quiero oír. Me cuenta la situación para que no les agobie y que no les llame. Me dice que están en el piso de arriba, que ellos están bien, pero que todavía no pueden bajar por el fango y el agua que tienen. Que llame al 112. El 112 no existía. Miguel me explica que alquilaron un trastero en Bayporta y que se teme lo peor, porque no cogen el teléfono. Allí tiene material de trabajo y sobre todo tiene todos los álbumes familiares. Sospecha que lo ha perdido todo. Debo reconocer que tengo que pasar de puntillas por todo, ¿no? Y me da pena, ¿vale? Bueno, lo mismo os he cansado ya, quién sabe. Pero os confieso que este verano ha sido muy difícil escoger entre tantas ideas, cadencias y ruidos. Y el resultado ha sido un puzzle inacabado. Podría estar platicando horas sobre la construcción social de riesgo, la patrimonialización del territorio y del paisaje, la exclusión en la gestión de la catástrofe, una gestión de locos que podríamos calificar sin duda de catastrófica. Podríamos hablar de lo irreal que fue llegar a una rotonda toda bonita que ponía Navidad y la siguiente una rotonda con 3 coches de pie. Os podría hablar de muchísimas cosas, sobre todo temas que me asaltan y me preocupan. Pero hoy aquí voy a plantear una etnografía en y de las emergencias, que no se limita a observar y a generar cuasi verdades epistémicas, sino que se implica, acompaña y produce cuidado, o al menos lo intenta. Y antes de empezar, solo quiero apuntar 2 cosas importantes, porque creo que son importantes. La primera es que llevo 10 meses subida en una riada, en una barrancada o en un tsunami, como decía la gente, que me atropella y me arrastra y me pide calma. Hay que volver a una antropología prefordistas, con sus cadencias temporales como metáforas. Tenemos que parar, no podemos correr. Y la segunda cosa que quería apuntar, lo he hecho más lento para ser coherente. La segunda cosa que quería apuntar es denunciar el colonialismo, el centralismo, y os diría centralismo por parte de Madrid, pero también por parte de Barcelona, y el canibalismo académico y mediático ante la tragedia. Me he sentido en muchísimas ocasiones como un mono de feria, un auténtico mono de feria. Y en otras me han pedido colocar a las personas en dianas de lo morboso y de lo absurdo. Cuando inauguramos la exposición de Andana, se me insistió miles de veces en que llevara víctimas. Y si tenían víctimas mortales entre familiares, mucho mejor. Me llamaron varias veces, yo me negué constantemente y al final me llamó como el superjefe que si no hacía esto, los medios de comunicación no venían a la rueda de prensa y que por tanto no había difusión y nadie iría a la exposición. Le dije, no te preocupes que yo haré la difusión. Creo que estas 2 cosas son importantes tenerlas en cuenta, ¿vale? Pero vamos allá, por fin. Vamos a establecer 3 premisas que yo creo que son fundamentales para abordar un acontecimiento tan rompedor que se vivió en los primeros momentos como irreal, sencillamente porque no era posible asumir lo que había pasado. La primera de ellas es que la Dana, y juego con las letras de la Dana, es todo menos natural. Es más, es un síntoma del sistema. Escenifica la normalidad de la crisis sociosistémica y lo hace de forma exitosa. Culpa a la naturaleza, que es algo externo y abstracto, de su mal funcionamiento. Es que es genial. A mí me encanta porque lo hace fenomenal. Desde una perspectiva crítica, estos fenómenos deberían ser analizados como expresiones complejas de la fragilidad territorial, el conflicto ambiental y la desigualdad social. En la Dana nada
es natural. El capitalismo feroz y el espíritu neoliberal que nos atraviesa, como si fueran neutrinos, de una manera invisible, genera danas. Y las danas se expresan con crudeza en las políticas territoriales. La segunda premisa es que las catástrofes son resultado de decisiones políticas, económicas y socioculturales. No fue una tormenta, fue resultado de décadas de urbanismo en zonas inundables, de precarización de servicios y de desarticulación de ecosistemas hídricos. Debe analizarse, por tanto, como resultado de esas decisiones políticas, urbanísticas, ambientales, de gestión del agua, de dinámicas de exclusión que han configurado la fragilidad. Y los territorios no son neutros, son campos de conflicto, lugares de memoria y olvidos. Los paisajes no son neutros, están cargados de historias, de disputas, de recuerdos y están llenos de cicatrices. El tsunami urbanístico valenciano se ha traducido en una extrema fragilidad del territorio. Si pensamos nada más en el área metropolitana de Valencia, se ha extendido sobre marjales y barrancos, o lo que es lo mismo, sobre zonas inundables. El concepto de territorios vulnerabilizados por diseño permite entender cómo ciertas poblaciones y espacios son sistemáticamente expuestos al peligro. Es decir, la urbanización en zonas inundables, la desarticulación de cauces y de paleocauces y la mercantilización del suelo han configurado un paisaje de riesgo. Y ahora sí, vamos a hablar de esas antropologías en emergencia y de las emergencias porque las distinguimos. ¿Cómo investigar en contextos de catástrofes? Nos tocaría hablar de una ética situada, acompañar, de la escucha activa, implicarse, del papel de la antropología pública en esa crisis sociosistémica, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Os voy a decir que era tan emergente que pusimos unos objetivos rápidos, examinar, elaborar, analizar y trazar mapas, porque no podíamos pararnos a mucho más. A la vez que leíamos sobre catástrofes, el Katrina, todo lo que veíamos, era como una especie de locura cada día, ¿no? Hicimos observación participante, hicimos entrevistas a pie de calle, que las diferencio de las de observación participante, porque se hicieron en el laboratorio y se hicieron con voluntariado de manera premeditada, ¿vale? Tenemos más de 150. Se han hecho entrevistas abiertas y semidirigidas, más de 100 a cuerpo político, técnico, ciudadanía y voluntariado en todos los epicentros. No hay una zona cero, hay varias zonas cero. Hasta diciembre, principios de diciembre, la gente hablaba sin ningún tapujo. Hablabas con un alcalde, con una alcaldesa, con un concejal, te quedabas muerto de todo lo que te decía. Decías, lo tengo todo grabado. Porque me dejaban, era rarísimo. Hemos hecho 6 entrevistas grupales, y ahora explicaré. Hemos hecho 12 grupos de discusión. Esta semana tocaba Chiva y Alchemesí, pero estoy aquí, lo retrasaremos. Sí quiero explicar que por primera vez en mi vida, y ya soy vieja, o sea, no tanto como lo que he dicho antes, pero ya soy mayor, nos pasó en 3 grupos de discusión que se nos plantó el doble de gente que habíamos convocado. Nunca me había pasado eso. Me había pasado la angustia de decir, solo son 7. Pero tener el doble de gente y tener que gestionar eso fue brutal. Os voy a decir que 3 grupos se desdoblaron y entonces aprovechamos para llevárnoslos a otra sala. O sea, nos hizo un poco complejo el asunto. Los estudiantes impactados por la Dana corrieron la voz y todos querían hablar. Las amas de casa corrieron la voz y todas querían hablar. A nivel logístico fue una locura porque teníamos vales de consumo y teníamos libros que nos había dado la vicerrectora, pero tuvimos que
multiplicarlos como los peces y los peces. Y otra cosa muy curiosa, se duplicó el grupo de movimientos sociales organizados. Querían hablar. Y eso fue, la verdad es que estuvo curioso. Se ha hecho una monografía virtual, por ahí está Miquel, que antes la ha explicado, espectacular, y también Yolanda, un análisis de redes y de bulos. Los bulos han sido una parte muy importante de la Dana. Se ha hecho fotografía etnográfica en diferentes escenarios, hay miles de fotos. Se han recogido microrelatos a los 15 días, a los 3 meses, a los 6 y ahora lo haré al año. Se ha pedido a la gente que me contara la Dana, ¿vale? Lo he pedido por WhatsApp, pero me lo mandaban en audio, me lo mandaban escrito, me lo mandaban por email. Ha sido muy interesante y hemos analizado datos y mapas. Me gustaría contar los primeros resultados. Os invito a subir a un coche tan irreal como real. ¿Me estoy pasando? ¿Estáis aburridos? ¿Aburridas? Ah, vale. Lo primero es lo que nos ha pasado antes. Hubo diferentes apagones y abandonos y esto lo tenemos que entender. Y yo la primera, cuando este verano leía el diario de campo, me sorprendí yo misma, porque yo pensaba que habían tardado semanas en venir, ¿vale? Y no es verdad. O sea, esas 48 horas primeras para nosotros fueron días. Y cuando hablo de apagones es que esta gente se quedó sin luz, se quedó sin teléfono, se quedó sin internet, se quedó sin agua, se quedó sin comida, se quedó sin nada. Y los abandonó todo el mundo, todas las instituciones, ¿vale? Y esto es importante, porque imaginaros quedaros el móvil sin una tarde. Las primas de mi cuñado tardaron 6 días en aparecer, ¿vale? Por eso el número de víctimas subía y bajaba como un tobogán. ¿Por qué? Porque no tenían ni luz ni tenían conexión, ¿vale? Eso generó espacios de disputas, generó la desconfianza en las instituciones y luego veremos más cosas. Fue una catástrofe brutal, brutal, como nunca la habíamos visto, con una ruptura espaciotemporal que son las coordenadas identitarias, día cero, zona cero y varios epicentros. Y sobre todo hubo una profunda desconexión con el territorio. Se produjeron múltiples cortocircuitos. Y esto es importante porque entender que la gente hoy en día no está conectada con su territorio explica muchas cosas de las que pasaron en la Dana. Uno de los bulos que más se corrió es que iba a reventar la presa de Forata, ¿vale? La presa de Forata está en el río Magro, está en ese cauce, no afecta ni a Sera, ni a l'Horta Sud, no afecta. Y al día siguiente se gritaba, se ha roto la presa de Forata, y todo el mundo corría. Os puedo decir que un pueblo entero fue evacuado y que los guardias civiles se subieron a hombros a todas las personas con dificultad. Pero por amor de Dios, si la presa de Forata no está en el cauce del río Turia, ni en el cauce del río Júcar, ni está en el barranco del Pollo, ni en el barranco del Gallo, ni en el barranco de la Saleta, hay una desconexión profunda con el territorio. La ocupación de marjales, la canalización de barrancos, la desarticulación de saberes locales son procesos que han configurado un territorio y, ojo, añado, una memoria vulnerable. La Dana arrastró agua y barro, pero arrastró también cuerpos, memorias y formas de vida que sistemáticamente han sido marginadas por dispositivos de ordenamiento territorial. Y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero muy gráfico, esa manía que tenemos de, por favor, que canalicen el barranco, vamos a domesticar el agua y vamos a cimentarlo. ¿Vale? Cuando hicimos el estudio del Vinalopó, la gente solo pedía cemento.
El cemento lo que hace es dar velocidad, pero también podemos verlo en el Turia, ¿no? El Parque Natural del Turia desapareció tanto el centro de interpretación como todas sus infraestructuras. Ya no hay parque, ¿vale? Entonces dices, ¿a quién se le ocurrió hacer dentro del cauce del río Turia el centro de interpretación y todas las infraestructuras? Es muy curioso, los geógrafos están como muy flipando porque el río Turia ha recuperado el camino de antes del 57, ¿vale? Como vamos ignorando todo, pues así nos va. Tenemos una capacidad humana de desligar nuestras acciones y nuestros actos de sus consecuencias que, claro, pues a veces es muy difícil entender el territorio que habitamos, ¿no? Sobre todo entender que solo somos una parte, no somos todo, ¿no? Bueno, voy a correr aquí porque en realidad no quería centrarme aquí. Podríamos hablar de las narrativas diferenciadas que hemos ido detectando, de la batalla de los relatos, que apareció más o menos a mitad de diciembre, ¿vale? Yo me quedé muy flipada un día, fui a hacer una entrevista y una señora me dijo, no, porque toda la culpa la tiene la Confederación Hidrográfica, Ufúbica. Y yo decía, ¿qué me está diciendo? Esa, seguro que sabes quién son. Y yo pensé, bueno, ya empieza a entrar aquí más gente. Podríamos hablar de los sentidos de la Dana, que es algo precioso, porque la Dana se vivía a través de los sentidos, del oído, del tacto, del olor. Nunca en mi vida se me va a quitar ese olor a barro. Podría hablar del vocabulario propio que ha generado la Dana, como las campas. Las campas ya no son sitios para vender coches, las campas son sitios para amontonar coches. Podría hablaros de conceptos geográficos que de repente todos los valencianos manejamos, o de que nuestra Dana no tiene nombre. Y si no tiene nombre, no podemos hablar de ella. Y esto es importante. Hay que poner nombre a las cosas. Y la Dana de Valencia del 29 de octubre tiene que tener nombre. Pero bueno, en realidad no he venido a hablaros de todo esto. Yo quería centrarme en los reduccionismos y en el peligro de las interpretaciones que desvían la atención, ¿vale? Todos los titulares hablaban de la mayor catástrofe natural en España. ¿Natural? ¿Desastre natural? Bueno, pues aquí tenemos el riesgo de negar lo humano y de negar ese continuum entre naturaleza y cultura. Y al final lo que estamos haciendo es reducir el mundo natural. Por tanto, nos urge de construir esas categorías y reformular nociones como sostenibilidad, que están colonizadas y expropiadas por los sentidos. Cuando falten 10 minutos, dímelo, porque me he preparado 10 minutos guays. Vale. Vale, sigo. No es una depresión aislada en niveles altos, aunque también. La Dana desestabiliza la frontera entre lo natural y lo social. ¿Es la lluvia un fenómeno externo o parte de un sistema socioambiental alterado? La antropología ambiental permite explorar cómo las comunidades entienden y viven esa relación y cómo se configuran los momentos de colapso. Riesgo, negacionismo del fenómeno, que es un fenómeno polifacético y con múltiples y complejas dimensiones, más allá de la ciencia, más allá de los técnicos. Peligro, otra vez, reduccionismo del mundo natural. Aquí me vais a dar. No todo es cambio climático, aunque también. El cambio climático, la emergencia climática, tampoco es un fenómeno natural y se nos está presentando como natural. Es social, político y económico, con una fuerte sobredosis simbólica, situada en el imaginario ambiental. A un poquito de cosa a hablar de cambio climático teniendo ahí a José Antonio, pero no todo fue el cambio climático. Si reducimos, estamos reduciendo la capacidad de entender que esto es un socioecosistema. La emergencia climática no se manifiesta en un vacío. Se inscribe en paisajes patrimonializados, en memorias de despojo, en estructuras de gobernanza
que producen y reproducen el riesgo. No todo son políticas hidráulicas e infraestructuras para reconstruir, que están empeñados en reconstruir. Yo digo, serán burros, pero bueno. Es lo que hay, ¿vale? A mí no me quieren ver ni a 2 metros, ¿vale? Bueno, eso no es raro, pero el riesgo de esto es que vuelve a no existir una planificación del territorio y vuelve a no verse lo humano y lo no humano. Volvemos al reduccionismo del mundo natural. El pueblo no salva al pueblo. Tenemos el peligro o el riesgo del negacionismo del Estado, de las instituciones y abrir la puerta al populismo. Y vuelvo a decir lo mismo, el pueblo salva al pueblo, aunque también jugó un papel fundamental, muy fundamental, sobre todo en los afectos. La gente necesitaba ver gente, abrazarse, bueno, también necesitaba agua, comida, en fin, cosas que sí se les llevaron. Esto me duele, pero no todo es Mazón, ¿vale? Aunque también. Es decir, Mazón es un impresentable. Ética y moralmente debería haber dimitido. Pero si toda la dana la llevamos a que Mazón tiene la culpa, volvemos al riesgo de negar las políticas territoriales y de negar que es todo el ámbito político el que no ha sabido responder. Así que no todo es Mazón, aunque me duela en el alma decir esto. Y para ir cerrando y abriendo, urge desnaturalizar la catástrofe. Es que es fundamental y tenemos que desnaturalizar la idea de catástrofe y situarla en marcos conceptuales donde poder observar las decisiones urbanísticas, la invisibilización de los saberes locales o la gestión tecnocrática de los territorios, porque ahí es donde se configuran los escenarios y donde se articulan los engranajes de exposición a las pérdidas. Tenemos que ver cómo las distintas formas de coviolencias son naturalizadas por el morro, con discursos recurrentes. A mí me tienen harta. Los catástrofes y los desastres son disfunciones del sistema. Eso nos dicen, fáciles, muy fáciles de desviar hacia lo técnico y hacia lo científico. No, señores. En la Dana vemos cómo las respuestas institucionales al desastre reproducen clasificaciones sociales, invisibilizan cuerpos vulnerables y, al final, lo que podemos observar es formas de orden y de exclusión. Los conocimientos locales son formas de resistencia epistémica frente a lo que yo llamaría el extractivismo institucional. La Dana mostró de alguna manera cómo los conocimientos locales sobre la terreta, ¿vale?, sobre el agua, el clima, la tierra, fueron ignorados. Yo recuerdo una entrevista con un hombre de Utiel que me decía, ¿es que no lo veías? Y yo decía, ¿qué tengo que ver? Decía, pero si estaba claro, yo fui por Utiel y decía, a casa, porque nunca en mi vida había visto la gota tan alta. Y entonces le pregunté, ¿la gota de qué? Me dice, cuando llueve, en Utiel sí que llovió mucho, ¿vale? Allí, dependiendo de cómo golpeaba y subía la gota, sabían la intensidad de la lluvia. Y dice que en toda su vida, era un hombre que tenía 80 años, nunca había visto subir la gota tan alta. Y entonces que se dedicó por todo el pueblo a decir que todo el mundo para casa, que esto pintaba muy mal. Voy a hacer unos recordatorios básicos, ¿vale? Porque son, a veces hay que hablar, sí, ya 10 minutos necesito, ¿eh? Las catástrofes, pues entonces me voy a saltar cosas. Las catástrofes, esto es lógico, ¿vale? Amplifican la exclusión y la desigualdad, urge una perspectiva de género y de los cuidados y es patético la disputa por la gobernanza del riesgo y las políticas públicas. Yo creo que tenemos que estar ahí porque las antropologías deben embarrarse. Pues yo creo que sí, no os voy a mentir.
Para mí, la antropología en y de emergencia no puede limitarse a observar, debe implicarse, acompañar y producir cuidado. La etnografía en contextos de emergencia exige una ética situada, efectiva y comprometida. Necesito 12 minutos. Hemos hecho los primeros resultados, hemos hecho la devolución, era un compromiso con la gente. Yo les decía, vamos a hacer una exposición, la vamos a llevar por España, no os preocupéis. Me decían, ¿seguro? Seguro. Abrimos la exposición de Andana, Lugares de Memoria, como primera transferencia de resultados. Hemos inaugurado aquí, con esta exposición, la Pasarela de la Esperanza, y el día 19 de septiembre inauguramos en la Facultad de Ciencias Sociales una exposición sobre memorias, mujeres y Dana, que irá a todos los campus. Yo creo que hay que estar. ¿Voluntarios o como servicio público? Cada persona es única y te cuenta una experiencia brutal y estás ahí escuchándole, pero yo creo que nos quedamos con esa obligación de tener que devolver y de que no se olvide. Yo creo que eso es importante, ¿vale? Salir en televisión, alguien como yo que no le gusta salir nada, porque además me siento horrible, esa es la verdad. Tendré que trabajar también esto del cuerpo. Creo que es importante que estemos ahí y que se nos escuche. Este es el primer título que puse, y ahora sí, son 9 minutos, ¿vale? No os pongáis nerviosos, que acabo. Este es el primer título que me vino a la cabeza cuando me llamaron y me propusieron una plenaria de la que luego me he arrepentido todo el verano. Cuando un 29 de octubre el mundo se cae a tus pies. Y todo el verano, porque soy así, ¿vale? Y como soy, he intentado transmitiros, me imaginaba unos alegatos finales, ¿vale? En plan Hollywood total, ¿vale? La abogada defensora, da igual que sea culpable o inocente, pero que convence con los alegatos. Pues eso es lo que voy a intentar, ¿vale? Esta es una foto que tomamos, casi todas las fotografías que habéis visto son de Pablo, que es mi hermano, al que le pedí cuando, no os he contado, pero a mí me pilló con andador. Eso me permitió, esto es un minutito nada más. Al principio mi familia no me dejaba salir, ¿vale? Yo quería salir, no me dejaban salir. El día 11 me escapé con el coche, no conducía, empecé a conducir. Podemos hacer muchas cosas que pensamos que no podemos, pues las podemos hacer. Y me metí en el barro. Claro, nada más salir, se me quedó el carrito ahí enganchado y entre varios señores me sacaron el carrito y me dijeron, señora, no salga a la calle. Pues ahí estaba yo con mi cámara, mi grabadora, mi todo. Bueno, estoy loca. Pero también el andar con carrito, ¿vale? Me fue muy bien, porque iba con el andador, iba y entrevistaba a la UME sin que lo supieran, o al ejército sin que lo supieran. A veces me pillaban, ¿no? Recuerdo una vez el ejército que me dijo, pero señora, ¿cuál es su casa para que le ayudemos? Y yo decía, Dios, no, no tengo casa, son de amigos. Pues si quiere algo más, al sargento. Señores y señoras, colegas, comunidad académica, cuando el agua la arrasa todo, se lleva personas, animales, casas, calles, coches, tierra, huerta, cauces, lagos y montañas, se lleva también certezas, relatos oficiales, ficciones de seguridad. Y lo que queda en ese barro pastoso, en el silencio bullicioso, en esa espera súper angustiosa, son los cuerpos, los vínculos y las memorias. Lo que queda es la vida en su forma más frágil y más resistente. El 29 de octubre fue una fecha marcada por las lluvias y las no lluvias, por las riadas y las barrancadas. La Dana de Valencia desbordó todos los límites de lo planificable, lo previsible, lo posible, lo institucionalmente gestionable. Pero también fue el día
en que el mundo se cayó a mis pies y a los pies de miles de valencianas y valencianos. Y no fue por la fuerza del agua, sino por la fragilidad de nuestras estructuras, por la crudeza de nuestras desigualdades, por la ceguera de nuestras políticas. Fue una acumulación de decisiones políticas, de urbanismos sin cauces, de improvisación, de heridas en el territorio, de desarrollos sostenibles que nunca fueron. Fue la institucionalización de la fragilidad como paisaje cotidiano, una grieta abierta, yo os diría brutal, en el relato de la modernidad, aunque nunca hemos sido modernos, en la promesa de la seguridad, de la sostenibilidad, en la ficción del control que sostiene nuestras políticas ambientales. Como ha apuntado en otras ocasiones, la gestión territorial se ha convertido en un dispositivo de orden, pero también de exclusión, y no es neutra. Dispone, selecciona y destierra. Y la mal llamada DANA, que habrá que ponerle nombre, ¿vale?, activó esto con toda su crudeza. Ayudas que no llegan, relatos que no se incluyen, protocolos que no escuchan. Las catástrofes y los desastres, aquí no me he metido en un plan teórico porque ya me matáis, pero lo he hecho allá en el simposio, revelan las tensiones entre lo que se ordena y lo que se olvida, entre lo que se nombra y lo que se silencia. Por eso estoy empeñada en que le busquemos nombre. Esta catástrofe mostró que los cauces no son solo infraestructuras hidráulicas, son territorios de memoria, de conflicto y de vida, y que los cuerpos que sostienen la emergencia, las mujeres que cuidan, la vecindad que se organiza, los y los migrantes que resisten, son sistemáticamente invisibilizados en los discursos oficiales. La etnografía en y de emergencia que hemos impulsado va más allá de una investigación académica y de una metodología rigurosa. Es una forma de estar en el barro, en el relato, en el duelo y en la mal llamada reconstrucción. De estar con quienes fueron desplazados y con quien no aparecen en los mapas de los daños. De estar con quien cuidaron sin ser reconocidas, con quienes narraron el desastre desde la cuina, l'horta, la terra, la montaña o la plaza. De estar, como diría yo, en los márgenes donde se produce el conflicto. Es una forma de hacer memoria desde abajo, de construir conocimiento situado desde la disputa y también una forma de sostener el mundo cuando éste se ha caído a tus pies. Porque las danas, insisto, no son eventos meteorológicos ni acontecimientos científicos. La del 29 de octubre fue una puesta en escena del modelo del territorio que hemos desarrollado y construido, del tipo de ciudadanía que se reconoce y del tipo que se olvida. Fue una ficción tan irreal como real, que se desmoronó en directo ante la mirada atónita de miles y cientos, si queréis, por no repetir miles, de valencianas y valencianos. Hoy, desde esta plenaria, gracias de nuevo por darnos voz, gracias también por aguantarme, quiero reclamar una antropología que se moje, que se implique, que entre en el barro, literal y simbólicamente, de lo político, lo comunitario y, por qué no, del cuidado y las emociones. Y para que sea posible, aprovecho para demandar una antropología slow, a fuego lento, donde las cadencias etnográficas, con sus ritmos y sus repeticiones, nos ayuden a desacelerar nuestro tiempo para poder estar ahí en plan jueves. O más rotundo, una etnografía no anecable. La Dana fue disruptiva, una ruptura, pero es una oportunidad para pensar los territorios, los riesgos, los cuidados y los saberes. Yo estoy convencida de que las antropologías públicas tienen el deber y, ojo, también tienen el derecho
de estar ahí, no como simples espectadoras, como académicas o técnicas, sino como interlocutoras y aliadas. ¿En serio pueden las antropologías limitarse a la observación distante o a narrar lo sucedido? El 29 de octubre es un desafío ético y político para la disciplina. La emergencia ecosistémica nos interpela directamente a asumir un rol activo en la esfera pública. Esto implica participar en la construcción de las narrativas críticas, en el debate sobre las políticas de prevención y en la elaboración de herramientas comunitarias. Yo creo que debemos intervenir, disputar sentidos y acompañar cuerpos que quedaron expuestos cuando el mundo se cayó a sus pies. Porque lo que se derrumbó, y voy a insistir de nuevo, al margen de las pérdidas y de todos los daños materiales e inmateriales inconmensurables, fueron los cimientos, los mitos fundacionales, sobre los que se construyen las categorías de riesgo, legitimidad, poder, saber, las verdades, la distribución de los cuidados sobre lo humano y lo no humano. Porque cuando el mundo se cae a tus pies, lo que importa no es solo cómo se levanta, sino quiénes lo levantan, cómo lo narran y qué mundo deciden reconstruir. Y ahora sí, para cerrar, cuando lo irreal se hace real, las antropologías se enfrentan a la urgencia de repensar sus compromisos, sus responsabilidades y sus potencialidades. La Dana de Valencia constituye una ocasión para explorar colectivamente, y somos muchas y muchos, los alcances de unas prácticas antropológicas públicas que deberían orientarse hacia la coproducción de conocimientos situados útiles y hacia la construcción de futuros social y ambientalmente justos. Hoy toca, con más fuerza que nunca, y lo digo desde la emoción, apelar a unas antropologías tan imaginativas como comprometidas, porque otro mundo debe ser tan plausible como posible, tan irreal como real. Y ahora juego con el título y le doy la vuelta. Gracias por estar ahí. Gracias por cuidar y sostener cuando todo parece desbordarse. Muchas gracias. Sí, ya. Muchas gracias. No, un momento. Me estoy poniendo roja. Yo lo veo, estoy cerca. De verdad que muchísimas gracias, porque es un trabajo y va a continuar 3 años más, donde, vuelvo a insistir, la gestión de las emociones ha sido muy difícil. Pero vuelvo a dar las gracias a la SAE y a la organización, porque lo importante aquí es que la Dana estuviera encima de la mesa y pudiéramos reflexionar todos juntos. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti por traerla.